presento la conferencia La arquitectura, un conjunto patrimonio de la UNESCO, el caso de Rauma en Finlandia, que va a cargo de Matilde Caruso. Matilde es arquitecta por la Universidad de Bolonia, máster en conservación del patrimonio arquitectónico por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente está desarrollando su doctorado en el Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible, el Centro Pegaso, de la Universidad Politécnica de Valencia. Matilde tuvo la oportunidad de desarrollar su trabajo de investigación en el marco del proyecto europeo Tradipast, un proyecto liderado por la Escuela Superior Galaecia de Portugal, donde pues, la Universidad Politécnica y nuestro grupo de investigación concretamente, conjuntamente con la Universidad de Florencia también, participamos. Se trataba de estudiar varios casos de ciudades o pueblos, digamos, con arquitectura vernácula que estuvieran todavía vivos actualmente y que estuvieran declarado patrimonio por la UNESCO. Y uno de esos casos era el pueblo o la ciudad de Old Rauma en Finlandia. Y Matilde pues, tuvo la oportunidad de estar allí en Old Rauma durante unos meses y de poder desarrollar su estudio de la arquitectura y de los mecanismos de conservación y de restauración de esta ciudad patrimonio de la humanidad. Bien, sin más dilación, os dejo con Matilde Caruso. Muchas gracias. Hola, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y gracias también a Camila Mileto y Fernando Vegas por esta oportunidad. Yo soy Matilde Caruso, actualmente soy estudiante de doctorado e investigadora en la unidad Res Arquitectura del Centro de Investigación Pegaso de la Universidad Politécnica de Valencia y hoy les voy a hablar de la arquitectura tradicional vernácula de Old Rauma, una ciudad finlandesa cuyo casco histórico fue el primer sitio de ese país en obtener la declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO. El trabajo que les voy a presentar son básicamente los resultados de mi TFM para el máster en conservación del patrimonio arquitectónico de la Universidad Politécnica de Valencia y un proyecto que además se ha enmarcado en la iniciativa 3D Past, Living and Virtual Visiting European World Heritage, un proyecto que se ha recientemente cerrado y que ha sido llevado a cabo desarrollado por 3 universidades europeas. Esta iniciativa se ha enfocado en el estudio de la arquitectura tradicional vernácula de 9 conjuntos patrimonios mundiales por la UNESCO de Europa que siguen hoy en día siendo habitados. Y a lo largo del proyecto se ha estudiado su arquitectura y también las técnicas constructivas tradicionales y su evolución a lo largo de los siglos, para luego darle conocimiento y difusión entre el público europeo a través de varias iniciativas. Pero no me voy a alargar más sobre el tema y les dejo aquí el enlace del proyecto para que puedan ver más informaciones. A continuación, entonces, le voy a presentar mis resultados siguiendo un poco la estructura del trabajo. Así que empezaré con la metodología y los objetivos para luego pasar al análisis del conjunto, viendo su evolución histórica, también su dimensión arquitectónica y luego evaluando incluso su estado de conservación y también las estrategias de gestiones e intervención, para luego acabar con un resumen final y también con unas consideraciones sobre este caso. Los objetivos principales de este trabajo eran básicamente, por un lado, entender y estudiar la arquitectura norteña tradicional y también estudiar el estado de conservación de este conjunto para destacar los aspectos negativos, pero sobre todo los aspectos positivos, que se podrían exportar a contextos parecidos fuera de Finlandia y también emplear para desarrollar modelos de gestión sostenible de conjuntos de arquitectura tradicional. El trabajo empezó básicamente en diciembre de 2018 con la asignación del tema y hasta marzo de 2019 estuve estudiando un poco, realizando el estudio previo
a través de Internet y sobre todo de una bibliografía selecta. Y todos los conocimientos que pude desarrollar en esta primera fase los pude aumentar, digamos, en la segunda fase del trabajo, que ha sido quizás la fase más importante. Gracias a una beca de Erasmus Prácticas por la Politécnica, de hecho, he podido estar 2 meses en la misma Old Rauma trabajando en el Centro Municipal de Conservación. Y claro, esta estancia ha sido fundamental porque de esta manera he podido vivir todos los días dentro del mismo casco histórico, recorrerlo y también realizar exploraciones bien a los edificios como incluso a edificios y pueblos de alrededor de Old Rauma para confrontar un poco las diferencias de la arquitectura tradicional de un pueblo al otro. Y además, en este momento he podido incluso hablar con locales, bien expertos como los habitantes, y esto me ha permitido de tener un conocimiento mayor incluso sobre la opinión de las personas. Y todo el material que he recogido a lo largo de estas 2 fases lo he luego elaborado en la fase final que se ha desarrollado entre octubre y diciembre de 2019, cuando básicamente he redactado mi TFM y he realizado todos los informes y también las representaciones gráficas. ¿Por qué Vanarama? Pues básicamente porque Vanarama, como he dicho ya, ha sido el primer sitio de Finlandia en obtener la declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1991. Y obtuvo esta declaración porque es uno de los conjuntos más extensos y mejor conservado de arquitectura tradicional norteña medieval. Su fundación se remonta al 1442, cuando el pequeño asentamiento de pescadores que se habían establecido al lado del mar recibió los privilegios de ciudad. La ciudad de ese entonces era una ciudad sencilla de manzanas a patio organizadas según unas retículas de calles ortogonales. Y ya existía en ese momento el eje viario principal longitudinal, que es la Kauppakatu, o sea, la calle del mercado, que de hecho conectaba el Kalatori, o sea, el mercado del pez, con la parte oeste del conjunto. Un conjunto que además surgía alrededor de estos 3 núcleos principales, o sea, el mercado del pez y las 2 iglesias. La iglesia de la Santa Cruz, localizada al norte cruzando el canal, y la iglesia de la Santa Trinidad, en el sur del conjunto. Tras el incendio de la iglesia de la Santa Trinidad, que junto con la plaza del Mercado del Pez era un poco el núcleo más importante de Old Rauma en ese momento, digamos que este núcleo se trasladó hacia el centro, en la actual plaza del mercado, o sea, la Kaupatori. En esta plaza hoy en día podemos encontrar el antiguo ayuntamiento y es una plaza que está incluida entre la calle del mercado, la Kauppakatu, y la Kuninkankatu, una calle, el nuevo eje longitudinal que se construyó después del siglo XV y que es un poco la segunda estructura viaria más importante del casco. En la ciudad del siglo XVII, además que estos cambios, podemos incluso apreciar el crecimiento de algunas de las manzanas, que se habían añadido nuevas manzanas y la ciudad había ido creciendo a través del uso de varias, que servían sobre todo para, digamos, marcar las áreas de expansión por un tema de pago de impuestos. En el siglo XVIII ya tenemos la ciudad parecida con su perímetro colmatado casi como el perímetro actual y no se registran cambios o modificaciones importantes. Pero sí que cabe destacar algunas fases y reformas que sobresalen, como por ejemplo la reforma estilística en clave neorenacentista y neoclásica que ocurrió
en el siglo XIX y con la cual se reformaron muchas de las fachadas empleando un apartado decorativo y de molduras que seguía un poco estos estilos. Y otra reforma modífica muy importante es la adaptación de muchos de los edificios en tiendas. O sea que los edificios se convirtieron en tiendas, se abrieron grandes ventanales para realizar los escaparates y también hubo algunas pequeñas modificaciones de la distribución interior. De toda manera, estos cambios se realizaron de forma compatible con las mismas técnicas, así que se pueden leer como una fase histórica de Old Trauma. Además, cabe destacar también algunas acciones reformas que al final no se llevaron a cabo, pero sí que hubieran tenido un impacto muy fuerte sobre Old Trauma. La primera es una propuesta de ensanche por el general Burros de 1876, con la cual se proponía, digamos, ensanchar Rauma hacia el oeste, utilizando una retícula cuadricular muy precisa, que además se proponía aplicar incluso al casco histórico para regularizarlo, hecho que habría modificado totalmente su tejido y también su aspecto. Al final esta reforma no se llevó a cabo por la falta de financios. Y en el siglo XIX, en los años 60, en el siglo XX, perdón, en los años 60, destaca otro plan, o sea, otra propuesta para reformar el casco histórico de Rauma, implantando muchos edificios residenciales de ladrillos y hormigón, que por tipología y tamaño no tenían nada que ver con el casco antiguo. Y del casco antiguo solo se proponía mantener un recorrido histórico entre los edificios que se consideraban como los más representativos. Y claro, otro plan que habría destrozado totalmente el casco. Y un plan que además no se realizó esta vez porque fueron los mismos habitantes de Rauma que se levantaron y se pusieron en contra. Así que gracias a esta acción, la Rauma de hoy en día es un conjunto histórico norteño tradicional que ha mantenido sus rasgos medievales y que ha mantenido no solo sus rasgos, sino que muchos de los elementos urbanos y arquitectónicos fundamentales que hemos visto. Muchos de los edificios son edificios sencillos, casi todo viviendas o pequeños negocios de madera. Quedan unos 600 edificios antiguos que siguen siendo habitados habitados y vividos por unas 800 personas. Y hay también dos edificios monumentales en los que se ha utilizado también la madera, pero sobre todo piedra y ladrillos, que son el antiguo ayuntamiento y la iglesia de la Santa Cruz. Como hemos visto, Rauma está compuesta por manzanas a patio y que son un poco el módulo, digamos, que compone la ciudad. Estas manzanas tienen casi siempre una forma irregular de rectángulo o cuadrado y son manzanas cuyo perímetro está casi siempre definido por los edificios principales, las casas o los pequeños negocios. De vez en cuando hay también vallas o cancelas y portales que definen este perímetro, que otras veces puede incluso ser un perímetro virtual, o sea que se accede libremente al interior de la manzana. En el interior, como he dicho, encontramos los patios, que en principio eran espacios para criar los animales, así que eran espacios más sucios con barro y además cerrados para que aquellos no se escaparan. Y, y hoy en día suelen ser o espacios ajardinados de las viviendas o incluso espacios de servicio o patios traseros de casas, bares y restaurantes o tiendas. Dentro de estos patios, finalmente, encontramos a menudo los edificios secundarios, que son edificios más sencillos de tamaño reducido, que suelen ser utilizados como almacenes o depósitos. Como he dicho, la forma es casi siempre una forma pseudo cuadrada,
pero tenemos incluso algunas excepciones, como por ejemplo en las manzanas del norte y del sur, porque en estos sitios, digamos que el límite del casco histórico está marcado por elementos naturales, como las rocas que afloran del suelo y también el canal, así que la forma de estas manzanas se adapta a estos elementos, resultando más orgánica, más irregular. Y hemos visto un poco los edificios desde el exterior y casi siempre parecen edificios, digamos, unitarios, pero la verdad es que hay, digamos, una relación bastante interesante con las viviendas y se las voy a explicar utilizando Casa Kirsti, que es una vivienda del norte que ha conservado muy bien su arquitectura y también su mobiliario y que por eso ha sido convertida en un museo. Como podemos ver, Casa Kirsti ocupa una de las manzanas irregulares que hemos visto y es la parte derecha de la manzana. El edificio, la vivienda en sí, las viviendas son el edificio lineal, la parte izquierda, mientras que los otros edificios que vemos son edificios secundarios y tenemos también un pozo en el centro, que es un poco la casita que se ve en la foto. Como he dicho, el edificio desde el exterior puede parecer como una vivienda única, pero muchas de las viviendas tradicionales de Rauma se componían básicamente de uno o dos cuartos como tanto, y en los cuartos estaba todo el mobiliario que servía bien para la vida diaria como para la noche. Y en el caso de Kirsti había tres viviendas. Dos viviendas de los inquilinos, o sea, la vivienda de arriba, que era para una familia, y la vivienda central que vemos en el mapa, que era para una mujer mayor, y luego la vivienda del particular, que era una vivienda más grande compuesta por dos cuartos. Y es muy interesante porque, claro, el mobiliario se ha conservado correctamente y podemos ver un poco cómo efectivamente el mobiliario servía para cualquier actividad. Por ejemplo, en la foto de arriba, que es la vivienda del inquilino, podemos ver en la esquina una cama, que es una cama plegable, así que permitía dormir por la noche e incluso ahorrar espacios a lo largo del día. Mientras que en el cuarto de abajo vemos la foto del cuarto de vivienda del particular y aquí sí que quiero destacar la estufa, que es un elemento principal de estas viviendas y que era la fuente primaria no solo de calor, de calefacción, sino que era incluso el medio para cocinar y tenía también una función arquitectónica de ventilación de la vivienda. Por supuesto, el estilo de vida que se desarrollaba en estas viviendas era bastante sencillo y digamos que no se adapta al estilo de vida contemporáneo. Así que ahora les voy a explicar un poco cuál ha sido el proceso de evolución de estos edificios conforme ha evolucionado la vida. Y lo haré empleando el edificio de Támara, que era el centro de conservación donde he estado trabajando yo, que lo he escogido para todas las representaciones gráficas que vamos a ver a partir de ahora, porque claro, era el centro donde podía estar todo el tiempo y que también podía explorar bastante libremente y de lo que tenía incluso mucha documentación histórica. Y esto, el edificio de Tambela fue construido se construyó en el siglo XIX, no sabemos exactamente cuándo, pero como podemos ver en el plano de arriba a la izquierda, era un edificio lineal sencillo con incluso un pequeño almacén y un edificio, un conjunto de viviendas. Este edificio además se ensanchó en 1903 cuando se le añadieron más cuartos e incluso se aprovechó el edificio secundario para construir otro brazo de las viviendas. Y en este brazo además es muy probable que hubiera incluso un horno con su tienda, como podemos ver del elemento cuadrado en negrito. Todos los elementos en negro son las estufas y eso muy grande cuadrada debería ser un horno. Y bueno, conforme ha ido avanzando el tiempo y cambiando el estilo de vida, muchas de las viviendas del casco histórico han empezado a abandonarse. Y
algunas, las que han, digamos, que han quedado, empezaron a reconvertirse para que pudieran funcionar para la vida contemporánea. O sea que muchas de estas viviendas se han adaptado fusionando los varios cuartos, conectándolos e implantando en cada cuarto un ambiente nuevo. Por ejemplo, se construyeron cocinas y también se empezaron a realizar los baños. Incluso la vida ya no se desarrollaba en un único cuarto como antes, sino que cada actividad tenía su ambiente. Así que los cambios que se han realizado más a menudo en los edificios tradicionales han sido estos, o sea, conexiones de los cuartos que no estaba ya conectado, y se han realizado también nuevos cuartos. En el caso de Tambela, podemos incluso ver en el plan de abajo a la derecha que en 1977 se implantó una escuela de música y por eso se realizaron también algunos cuartos más pequeños para las clases singulares. Hasta que en los años 90 del siglo XX, tras la declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO, el ayuntamiento decidió de repristinar más o menos la configuración de 1903 de Rauma y de convertirlo en un museo. Un museo que además tiene muchas ventanas arqueológicas de las que se puede entender a través de las cuales se puede entender muy bien la estructura arquitectónica. ¿Y qué les voy a presentar ahora? Como he dicho ya muchas veces, los edificios de Rauma son edificios de forma sencilla. Son casi siempre edificios lineales o de formas de L, cuya, digamos, fachada refleja perfectamente la estructura interna. De hecho, podríamos dividir las fachadas tradicionales de Raumas en tres fajas horizontales. El zócalo, que se corresponde al sótano de la vivienda, la parte central, que es el cuerpo principal de la casa, y luego la cubierta, que se corresponde con el ático y los techos. Las casas de Tambela son casi siempre edificios que están compuestos por la mayoría de madera, pero sí que encontramos también el utilizo de otros materiales, como por ejemplo las piedras que se emplean para el zócalo, que sirve incluso para proteger la madera superior de la humedad, y también muros de ladrillos, que se emplean sobre todo en los muros cortafuegos donde se colocan las estufas. Como hemos visto, las estufas son elementos fundamentales en la arquitectura vernácula de Rauma y se colocan casi siempre por pares, aprovechando el mismo muro cortafuego. Y estas estufas, como podemos ver en la sección, no son solo, digamos, la fuente de calor para cocinar, sino que incluso funcionan para la ventilación de los edificios, sobre todo a lo largo del invierno. Normalmente la ventilación de estos edificios, digamos que se realiza gracias a algunos huecos que están en los sótanos y las ventanas de los áticos, pero que estos elementos suelen cerrarse a lo largo del invierno por un tema de aislamiento. Así que cuando estos elementos están cerrados y se cierran también las ventanas de la vivienda, hay en algunas de las estufas, sobre todo en las estufas de metal, porque suelen ser estufas cerámicas o de metal, hay una rejilla que permite conectar un poco el interior de la casa con la chimenea y realizar esta ventilación. Como hemos visto, los elementos principales estructurales se realizan con madera y, por ejemplo, los forjados son casi siempre estructuras de maderas, digamos, sándwich. Podemos ver en la columna de la derecha varias tipologías, pero básicamente son elementos de una viga principales y unos rastreles. La viga principal suele descansar por encima de los muros del sótano y es también el elemento donde apoyan las paredes. El sistema está cerrado en la parte inferior por una tapa de madera que puede ser
pueden ser medio troncos o incluso tablas, que apoyan normalmente en las paredes, también en las paredes del zócalo, y que sirven para que se pueda empezar a rellenar el sistema con un material aislante. Tradicionalmente se emplea musgo, cerrín y también otros materiales que se han ido añadiendo con, digamos, la evolución técnica. Por encima del aislamiento se suele poner un estrado pesado, normalmente grava, y luego para realizar la tapa superior se suelen clavar tablones de madera en los rastreles que están encajados en las vigas principales del forjado. Estas tapas superiores coinciden normalmente con la pavimentación, así que no suelen tener otro revestimiento, sino que normalmente se tratan con aceite o incluso en algunas ocasiones se pueden pintar. Cabe destacar incluso que a partir de los años 20 del siglo pasado se ha difundido también el uso de linóleo. Las paredes son un sistema de troncos de maderas apilados que se encajan en la esquina y hay diferentes sistemas de encaje. En el centro podemos ver dos de los dos sistemas. Lo de arriba es más rústico porque la cabeza de los troncos sobresale y se emplea sobre todo para los edificios secundarios, mientras que el de abajo es un sistema más refinado que se suele utilizar en los edificios principales. Entre un tronco y el otro, como podemos ver en la foto de arriba, se suele poner un estrado aislante que sirve bien para aislar como incluso para nivelar. Y el sistema se reviste exteriormente por tablas y molduras de madera que no son solo un elemento de revestimiento y decoración, sino que incluso sirven para proteger y alejar y evacuar el agua. Luego, por dentro, el revestimiento empleado es empapelado. Hay una gran manufactura de empapelado en Finlandia y es también verdad que en los contextos más pobres se han incluso encontrado trazas de periódicos que se empleaban cuando ya no se podía comprar o utilizar el empapelado. Y finalmente en los sistemas más modernos se suele incluso poner una capa de cartón entre los troncos y el empapelado para obtener un estrado más regular. También las cubiertas son cubiertas realizadas con madera que yo suelo llamar de falsa cercha. O sea que tenemos dos elementos inclinados que se apoyan en las paredes laterales y que se unen en la cumbrera. Y por debajo hay también un nudillo que sirve para darle más resistencia al sistema, que se refuerza también por dos traves, una inclinada y una horizontal, en su base. Por encima de las vigas principales se clavan unos tablones de madera que sirven para el revestimiento final. A final del siglo XIX se empezó a difundir mucho el utilizo de chapas metálicas para, digamos, el revestimiento, pero tradicionalmente se solían emplear tejas cerámicas o incluso barro y paja, unos materiales que se han dejado de utilizar bastante temprano por el elevado riesgo de incendio. Bueno, ahora que conocemos ya un poco la estructura bien urbana como la arquitectura de Valderrama, vamos a ver su estado de conservación. Veremos que el conjunto histórico tiene un nivel de conservación bastante bueno, mientras que hay muchos problemas en su entorno urbano. La parte que vemos en rojo es el propio casco histórico de Rauma, que es digamos, el entorno protegido. Mientras que la parte verde es el entorno de protección de respeto del conjunto. Pese a que sea un entorno de respeto y protección, aquí están aconteciéndose muchos fenómenos peligrosos, porque en estas zonas no se ha controlado muy bien la arquitectura y a lo largo del último siglo se han realizado construcciones
que por tamaño y técnicas constructivas y también uso no tienen nada que ver con el casco histórico. Grandes edificios residenciales o conjuntos comerciales que, digamos, no solo no dialogan con el casco histórico, sino que incluso lo desconectan con su territorio, cortando todas las relaciones paisajísticas tradicionales. Las modificaciones, sin embargo, las modificaciones del casco histórico son modificaciones menos preocupantes, aunque se han de tener en consideración y controlar continuamente. O sea que no hay muchos cambios, sino que hay algunos edificios neoclásicos realizados en albañilería que, digamos, por técnica constructiva son diferentes de los edificios tradicionales de madera. Pero por tamaño y uso y también composición están bastante bien, digamos, localizados en el casco, o sea que son compatibles y son una fase histórica suya, más que una reforma integral. Hay también, por otra parte, por otro lado, edificios que son nuevos y que no tienen ninguna relación con el casco. De entre ellos hay un edificio que es un hotel racionalista, en la que está marcado en amarillo, en la plaza del Mercado del Pescado, que es un edificio que por tamaño, composición y uso es totalmente incompatible con su entorno, pero que por lo menos tiene digamos, un valor arquitectónico suyo, que no justifica de toda manera su presencia en el casco. Pero por otro lado hay también edificios nuevos que no solo son incompatibles por tamaño, arquitecturas, técnicas, sino que incluso no tienen ningún valor estético ni arquitectónico. Y son, por ejemplo, grandes complejos residenciales, como podemos ver en la foto de arriba, o sino también incluso edificios de oficinas o comerciales. Hay varios de estos edificios que son los que vemos en amarillo, pero afortunadamente son episodios que hoy en día ya no se realizan y que están localizados en partes más escondidas del casco, así que llaman menos a la atención y no han llegado a, digamos, desfigurarlo. En los últimos años, además, se ha registrado también una tendencia de una arquitectura nueva dentro del casco que trata de dialogar un poco más con la arquitectura tradicional, con resultados variables, pero por lo menos hay un intento de, digamos, acercarse al tamaño y también al estilo compositivo. Y luego, hablando del tema de la conservación del casco histórico, cabe destacar un último fenómeno que quizás es uno de los más alarmantes. O sea, la transformación de muchos de los patios interiores que vemos en la foto de arriba y que en el mapa está, digamos, en el mapa marca de rojo el área donde este fenómeno tiene una mayor difusión, y que esto son unas modificaciones de los patios interiores que son un poco la parte más escondida del casco, pero que sigue siendo una parte muy importante porque, como hemos visto, los patios interiores son elementos principales de las manzanas. Así que estas modificaciones en las que se suelen emplear materiales totalmente incompatibles como hormigón o incluso realizar edificios que por tamaño son mayores que los edificios tradicionales del perímetro de la manzana, son transformaciones sustanciales e irreversibles. Y claro, es un fenómeno que se ha de parar cuanto antes porque podría causar la erosión del conjunto desde el interior. Por otro lado, cabe mencionar que el estado de conservación de la arquitectura en sí es bastante bueno. Para realizar un poco el análisis de este tema, he realizado algunas fichas que me han servido para, digamos, organizar todos los datos recogidos. Estas fichas se dividen entre lesiones de los materiales y lesiones estructurales, y luego en cada ficha se describe la lesión con su nombre y también con su descripción.
Y luego, incluso también la localización del fenómeno, o sea, qué material y qué parte del edificio afecta, y su grado de difusión, o sea, la frecuencia con la que lo he detectado dentro del conjunto. He indicado también la fuente, o sea, si era un fenómeno que he observado directamente yo o si es algo que he encontrado a lo mejor en la bibliografía o incluso que me ha sido señalado por algún experto. Y al final he intentado también dar una explicación, una causa de cada fenómeno. De esta manera he podido, digamos, poner a sistema todos los fenómenos encontrados y llegar a un resumen general de la arquitectura de Rauma. Y básicamente la arquitectura está bien conservada y muchas de las patologías, de las lesiones que he detectado, bien a nivel material como estructural, son patologías que se conectan directamente a la vida propia del edificio. Y son, por ejemplo, el decaimiento propio de la madera por el ataque de agentes atmosféricos y biológicos. En algunos casos, digamos que estas lesiones proceden de la falta de mantenimiento o incluso por el empleo de técnicas y materiales incompatibles o errores de ejecución. Y hay muy pocas lecciones que están causadas por el fuego, porque el fuego ya es un fenómeno que no acontece mucho en Rauma, afortunadamente. Y bueno, para completar un poco toda la visión del casco, he incluso estudiado cuáles son las, digamos, estrategias de gestión y las intervenciones. Y he procedido por grados para analizar sobre todo la gestión. Y claro, el primer grado con lo que nos encontramos es el grado internacional, cuyo actor principal es sin duda la UNESCO, que se ocupa de dar unas direcciones generales que luego cada país tiene que aplicar. En el caso de Finlandia, a nivel nacional, encontramos el Museo Virasto o The Board of Antiquities, que es una entidad que se ocupa de dar unas leyes e indicaciones generales y que también gestiona a nivel nacional ayudas y becas para el patrimonio. Ayudas y becas y también leyes e indicaciones que, digamos, se administran a nivel local por el mismo ayuntamiento. Y claro, en el caso de Rauma, además encontramos el ayuntamiento que se ocupa de las leyes del planeamiento y también de los eventos culturales. Y esto a través de Tammela, que es el centro donde he estado trabajando yo. Y Tammela es un centro muy interesante porque, como he dicho, funciona por un lado de museo, es un edificio tradicional del casco histórico que es libremente accesible y donde podemos encontrar, como he dicho, ventanas arqueológicas para ver directamente la estructura arquitectónica y también una biblioteca con varios materiales bibliográficos, sobre todo manuales, sobre la arquitectura tradicional y cómo intervenirla. Y además Tammela realiza muchos eventos culturales, bien con alumnos, con escolares, con gente de la universidad, como incluso eventos culturales internacionales, como conferencias con varios centros de Europa. Y no solo se compromete en la divulgación, difusión cultural, sino que incluso Tammela da un soporte práctico a quien quiera intervenir en su vivienda, en su edificio tradicional. De hecho, Tammela organiza también una feria en julio, una feria de oficios tradicionales, donde la gente, los habitantes pueden acudir y hay muchos profesionales que enseñan cómo se realizan tradicionalmente las técnicas constructivas. Hay talleres de carpintería, talleres sobre cómo se realiza la pintura tradicional y claro, a lo largo de esta iniciativa
la gente puede incluso tomar contacto con profesionales que saben intervenir correctamente en la arquitectura tradicional. Y además, Tambela le da incluso ayuda a la gente avisándola sobre becas e iniciativas para intervenir en sus edificios. Y otra cosa que se gestiona por el ayuntamiento es, de hecho, digamos, la distribución de las becas que hay para las intervenciones de restauración y conservación de estos edificios que se otorgan eh, tras presentar un proyecto de intervención que se aprueba por varios técnicos expertos, entre los cuales hay también los arquitectos del ayuntamiento, que entonces se ocupan de velar para que el proyecto sea respetuoso y compatible, y esta es una manera más de, digamos, controlar y al mismo tiempo ayudar en las intervenciones históricas, en el patrimonio histórico. Y bueno, cabe también mencionar otros dos actores y niveles de gestión. Hay también algunas asociaciones locales que se ocupan de, digamos, la puesta en valor, la difusión de la cultura a través de varios, digamos, eventos, de varias acciones que organizan en el casco, como por ejemplo un festival de verano, a lo largo de lo cual se organiza unos conciertos itinerantes donde los músicos van de patios privados a patio privado, que por esa ocasión se abre. Y así que la gente que viene de fuera, sobre todo, puede incluso conocer mejor la arquitectura viviéndola. Y, en fin, hay también un último nivel de gestión que puede parecer como el menos importante, pero que de verdad es muy relevante, que son los usuarios de los mismos edificios. Y claro, son actores importantes porque son los particulares o los habitantes que se ocupan de las transformaciones de los edificios, haciendo las reformas y también ocupándose o no de su mantenimiento. Y así que, en resumidas cuentas, yo diría que el caso de Oldrauma es un caso de arquitectura tradicional y de su gestión bastante interesante. Es verdad que tenemos algunos problemas que hemos visto, como por ejemplo la escasa planificación territorial y paisajística, que es un aspecto que se haría de implementar y mejorar para que no se pierda totalmente, digamos, la relación paisajística y territorial del casco, mermando también el territorio. Y también habría que, digamos, reflexionar mejor sobre la nueva arquitectura que se implanta en el casco y a su alrededor, pensando en una arquitectura más relacionada con la arquitectura tradicional, que pero tenga también altos niveles tecnológicos. Y claro, este problema podría incluso, digamos, solucionar el alejamiento de los jóvenes del casco y de la ciudad. Porque claro, a menudo, no a menudo, pero hay también ocasiones en las que los jóvenes de Rauma no quieren seguir viviendo en las viviendas antiguas porque no les parecen bastante, no están atraídos por estas viviendas o incluso no saben cómo cuidarlas, cómo mantenerlas. Y luego los que se quedan a vivir en Rauma pueden incluso realizar intervenciones o actualizaciones o obras de mantenimiento que son incompatibles. Esto bien los jóvenes como incluso los habitantes que no tienen una preparación adecuada hacia la arquitectura tradicional. Y claro, estos son fenómenos que sí que he detectado, pero que no están ocurriendo de una forma tan grave. Y de otro lado, es verdad que mucha gente que sigue viviendo en Rauma sabe cómo, digamos, cuidar y mantener la arquitectura, eh, incluso están interesados en vivir allí, están muy orgullosos. Y hay también muchas iniciativas culturales que incluso fomentan la educación ya desde la edad escolar. Y estas son iniciativas que se han de mantener
e implementar y que sí que se habrían de adoptar incluso en otros contextos, porque acostumbrar a la gente a su patrimonio ya desde muy pequeños hace que sean ellos mismos en querer la arquitectura, su patrimonio y en comprometerse en cuidarlo. Y claro, en este proceso destaca el papel de Tambela, así que la presencia de un centro de formación y educación y de cultura como este es muy interesante y sería incluso una estrategia que se podría exportar pensando en la realización de redes locales de estos centros distribuidas en el territorio que puedan darle soporte a las personas y ayudar en la difusión de la arquitectura tradicional. Bueno, les agradezco mucho otra vez su atención y le dejo aquí también mi contacto, mi correo, por si quisieran, no sé, por si hubiera surgido cualquier duda o por si quisieran hacerme alguna pregunta.